Y esto es una realidad total. ¿No se les hace raro a ustedes que el Papa Francisco, cuando estaba en Argentina como arzobispo, hablaba mucho de este crimen abominable? ¿Ya saben qué? Defendía mucho a los no nacidos. Mucho. ¿Mm? Llega a Roma, ahora es el sumo pontífice, ¿y qué creen? Ni una palabra. Hasta la fecha. El aborto es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario. En estos términos tan contundentes ha expresado el Papa Francisco a bordo del vuelo en el que regresaba a Roma desde Eslovaquia. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras. Quien realiza un aborto, mata. Aquí está la lupa. Me trae una lupa. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva una alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Y esto es una realidad total. ¿No se les hace raro a ustedes que el Papa Francisco, cuando estaba en Argentina como arzobispo, hablaba mucho de este crimen abominable? ¿Ya saben qué? Defendía mucho a los no nacidos. Mucho. ¿Mm? Llega a Roma, ahora es el sumo pontífice, ¿y qué creen? Ni una palabra. Hasta la fecha. De ese crimen abominable. En su encuentro de inicio de año con los embajadores ante el Vaticano, el Papa puso sobre la mesa los temas que considera más importantes para 2014. El primero es la familia, pero también dedicó buena parte de su discurso a denunciar problemáticas como el paro, el hambre o, de forma explícita, el aborto. Desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce vittime dell'aborto, o quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti armati o fatti oggetti di mercato in quella tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani, la quale è un delitto contra l'umanità. ¿No les parece a ustedes raro? En Argentina se hablaba mucho de eso. Un gran defensor de los niños no nacidos. En Roma, ni una sola palabra. Esto fue difundido hoy por el Vaticano y allí el Papa en uno de los párrafos dice que la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Este es el párrafo concretamente cuando Francisco hace mención a la posición de la Iglesia y su posición frente al aborto. Es un hecho, en todo su pontificado, ni una sola palabra de los más vulnerables, de los no nacidos. Algo no anda bien. También habla de igualmente sagrada la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud. Es un hecho, en todo su pontificado, ni una sola palabra de los más vulnerables, de los no nacidos. Algo no anda bien.
No podemos, dice el Papa Francisco, plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo. Parte del párrafo, decíamos, donde también hace mención al aborto. Papa ya habló. Ahora se va a hacer muy típico eso, ¿no? El Papa ya habló. Sí. El aborto es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario. En estos términos tan contundentes ha expresado el Papa Francisco a bordo del vuelo en el que regresaba a Roma desde Eslovaquia. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras. Quien realiza un aborto mata. Francisco ha argumentado que los libros de embriología explican que a las 3 semanas de la concepción ya están todos los órganos en su lugar, por lo que en su opinión ya es una vida humana que debe ser respetada. Y se pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta: ¿es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura con este tema. Porque si acepta esto, es como aceptar el homicidio cotidiano. No obstante, Francisco ha criticado la propuesta de algunos obispos estadounidenses de que no se dé la comunión al presidente Joe Biden por estar a favor del derecho al aborto, afirmando que se trata más de una decisión política que pastoral. También ha sido clarísimo el Papa con el tema de la defensa de la vida, la condena del aborto, llegando incluso, no es la primera vez que lo ha hecho, a calificar de sicarios, es decir, los que matan por encargo, a aquellos que colaboran con el aborto. En este tema, tanto en la defensa del matrimonio como en la defensa de la vida, el Papa insiste una y otra vez y no tiene ningún tipo de ambigüedad.